¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast Somos Polo por las plataformas de UMAC TV. En esta ocasión, desde un lugar diferente, Puerto Williams, la capital de la provincia antártica. Estamos aquí debido a que el Centro Internacional Cabo de Hornos está celebrando su cuarta conferencia internacional. Este año la dedican a los centinelas del cambio climático. La ecorregión subantártica tiene muchos de ellos. ¿De qué se trata? Se trata de especies, procesos, señales biológicas que dan cuenta temprana de los efectos que causan las presiones ambientales que se están viviendo a nivel global. Son tan sensibles que muestran con anticipación lo que puede suceder y eso permite a las sociedades prepararse para estos cambios globales. Uno de estos ecosistemas que sirven como centinelas es precisamente el ecosistema marino. En este capítulo entonces queremos hablar acerca del estudio de las exploraciones algales nocivas, comúnmente conocidas como mareas rojas, que es una disciplina crítica que consiste en la identificación sistemática de microalgas, principalmente diatomeas y dinoflagelados, que son sus nombres científicos, en aguas costeras, para detectar especies capaces de producir toxinas. A través del monitoreo constante del fitoplancton y el análisis de toxinas en moluscos, esta metodología permite prevenir riesgos para la salud humana y proteger los recursos pesqueros. Y en esta región precisamente, que tiene una cultura de marea roja, y específicamente ahora en Puerto Williams también se cuenta con un laboratorio de marea roja. Para hablar acerca de este tema nos encontramos hoy con la doctora Inés Sunesen. ¿Sunesen? ¿Sunesen? Túnez. ¿Sunesen está bien? Ujú. Una de las mayores referentes en Argentina en el estudio de las microalgas marinas. Es investigadora independiente del CONICET y desarrolla su labor en la División de Ficología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. El recorrido que ha hecho es de licenciatura en turismo, después licenciatura en biología con orientación en ecología y también obtuvo su doctorado en ciencias naturales en 2007, con una tesis enfocada precisamente en el análisis de taxonómico, digamos, de géneros nocivos en la costa bonaerense, en la capital de Argentina, ¿cierto? De A- géneros de diatomeas. De diatomeas, produciendo más en toda esta trayectoria que ha tenido, más de 430 informes técnicos destinados al monitoreo de la salud pública y la seguridad alimentaria y otras cosas más que, bueno, vamos a ir poniendo en la pantalla para no Bueno, seguir alargando esta conversación y mm, partir con las preguntas. Muchas gracias, doctora Sunesen, por estar aquí en bueno, esta entrevista. muy agradecida por la entrevista. Muy bien. Ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de las diatomeas y de los dinoflagelados. Si Mm. pudiera hacer una breve explicación para personas que no se dedican a este tema, de qué estamos hablando con esos dos conceptos y qué hace que estas macroalgas sean tan perdón, microalgas sean tan fascinantes y a su vez una preocupación para la salud Ay, son pública. súper interesantes. En realidad yo empecé mi carrera como bióloga trabajando con diatomeas, que son unas algas unicelulares Ya. que tienen una particularidad que la cubierta celular es de sílice y esa sílice tiene esas valvas, esas tecas que forman la cubierta celular, son espectaculares, tienen unas ornamentaciones y unas formas que son fascinantes. Y bueno, hasta el 2007 me dediqué exclusivamente a las diatomeas y a partir de ahí empezamos a hacer el monitoreo de la costa de la provincia de Buenos Aires y me tuve que dedicar a otras más. Y ahí incluimos a los dinoflagelados, a otros los fitoflagelados. Y bueno, teniendo en cuenta esto de que muchas de estas especies son nocivas de alguna manera, ya sea porque producen toxinas o porque producen algún otro tipo de problema ambiental, bueno, me fascinan también todas. En realidad me gusta mucho esto. A mí me gusta mucho esto de estar en el microscopio mirando y viendo qué hay y cómo se mueven y qué hacen todas. Así que la verdad que estoy muy contenta con mi carrera. Fascinada. Sí, También hay algo de estética ahí, me imagino, esa sí, maravilla de las sí, formas que sí, sí, tienen sí. estas especies. Yo, en realidad, muchas veces, bueno, allá en La Plata hay una feria donde hay muchos artesanos
y hacen así como cosas muy, bueno, artesanales, Ujú. las artesanías que hacen y todo. Y muchos vienen de la Facultad de Ciencias Naturales y tiene que ver con las formas y las cosas que uno ve en la facultad. Así es, hay nada, es como que nada es nuevo, todo ya en la naturaleza está. Claro. O sea, las formas de las cosas están en la naturaleza, aparecen en algún momento y las diatomeas tienen unas formas muy bonitas. Así que ahora vamos a dar una charla, un taller de diatomeas que por Ya. ahí pueden ir aunque sea sacar una Sí, foto y ahí sí. se ven las formas y las cosas las características de las diatomeas. Genial. Mm. Inés, recientemente se ha documentado el primer registro de especies como Fibrocapsa japonica y el complejo Chatonella marina en Argentina. Mm. ¿Qué implicancias tienen estos hallazgos para los ecosistemas locales y la industria pesquera? Y Eh, además, estamos hablando de microalgas. sí, sí, en realidad son unas microalgas, o sea, son rafidofisias, son algas que son ictiotóxicas que nosotros las venimos encontrando en la provincia, en la costa de la provincia de Buenos Aires desde hace bastante tiempo, nunca produciendo floraciones grandes como las que han Ya. tenido acá en Chile, en la zona de Puerto Montt o del mar ahí cerca de Puerto Montt. Em, son algas que producen básicamente problemas en los lugares donde tienen cultivos de peces, porque son algas Ya. ictiotóxicas. Y ¿Qué en significa eso, Argentina, perdón? ¿Ictiotóxica? ictiotóxicas es que son tóxicas para peces. Ah, Ictio es peces. pez. Entonces, lo que hacen es producen algún tipo de toxinas que estropea o que afecta a las branquias de los peces Mm. y eso hace que se mueran. En la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires no tenemos cultivos de peces, entonces es como que si llega a haber alguna de estas floraciones o algo así, las poblaciones naturales las pueden por ahí esquivar. Ya. Entonces no es que hay tanto problema con esas en la provincia de Buenos Aires. Hace unos años, en 2015, hubo una mortandad muy grande de peces, Mm. que fue atribuida por varios porque hubo un aumento de la temperatura también. Sin embargo, nosotros encontramos estas chatonelas, Mm. y así que para nosotros, una de las causas de las mortandades de esos peces fue no solo no el calor, sino la presencia de las chatonelas, porque era como llamativo también la cantidad y las vimos. Así que Porque estamos es, hablando de peces en estado natural. claro, ahí sí, es de peces de estado natural, pero en una zona como de la costa de la provincia de Buenos Aires, que es un poco más protegida, que es la Mm. bahía San Borombón, en esa zona, y bueno, y es justo la salida del Río de la Plata, entonces también hay corrientes que van bajando desde la bahía San Borombón hacia el mar. Y bueno, y ahí en toda esa zona, en la primera parte de la costa que está relacionada con el río y con la bahía San Borombón, es donde se encontraron los peces estos, que además estaban en un estado espantoso. Así que, Pobrecito. mm, Y la chatonela, por ejemplo, o estas otras especies que mencionaba, ¿están relacionadas con la industria del mm, cultivo de peces? no ¿No? o sea, en realidad en muchos lugares esas están naturalmente Ah, ya, ya, en el mar, o sea, no es una cosa que aparece porque hay de pesquerías. acuerdo. Lo que puede suceder es que por los nutrientes que se generan a partir de las pesquerías o eso, se aumente la cantidad de nutrientes que hay y eso hace que se produzcan grandes floraciones, grandes proliferaciones de esas microalgas. Lo que quiere decir que eso también podría afectar a otras poblaciones naturales Y que estén pues, en los alrededores. si hay una floración demasiado grande, o sea que hay mucha densidad de microalgas. Lo que puede suceder, que
no es que directamente van a afectar a otros organismos por sus toxinas, pero lo que sucede es que esa biomasa en algún momento decae, lo que hace es agotar el oxígeno. A medida Mm, que esa población va decayendo, se va a agotar el oxígeno en el ambiente y eso es lo que produce la mortandad de otros de organismos. acuerdo. Hay documentos, hay fotos que se puede, si uno pone en internet los Mm, nombres de estas especies, en zonas costeras donde hay así pozas de agua o que tienen peces, no sé, hay citas de esto para mares de Japón o de China, sí, o hay algunos reportes de grandes mortandades de peces o de algún otro organismo relacionado con las rafidofisias, mm, pero es en lugares, en poblaciones naturales me refiero, no en zonas de cultivo, pero son zonas que están así como medio protegidas y como en pozas de agua, como aguas bajitas y eso. Entonces ahí sí se pueden llegar a producir este tipo de cosas. En aguas más abiertas, si no es por cultivo, o sea, por no, cultivo de peces, no va a suceder ese tipo de. Solo eso puede suceder solo en zonas costeras, como más más protegidas, resguardadas. claro. Ya, Mm, entiendo. mm, ¿Cómo ha cambiado la caracterización molecular a propósito de este trabajo que ha hecho en morfología con la genética, sí. nuestra capacidad para identificar especies que antes eran imposibles de distinguir? Y eso ayuda mucho. En realidad nos brinda es una herramienta para nosotros como para saber qué es lo que tenemos, si tenemos porque hay muchas especies de cualquiera de las microalgas, o sea, dentro de los grupos que son muy similares entre sí, y algunas especies son tóxicas y otras no. Entonces, la herramienta molecular te facilita y te hace como más rápido todo el proceso de identificación. A veces no te alcanza con la microscopía óptica e incluso en muchos casos con la electrónica tampoco. Entonces, hay muchos grupos de microalgas o de diatomeas o de dinoflagelados que se los conoce como especies crípticas, que son como muy similares morfológicamente, pero son especies diferentes. A partir de análisis moleculares podés saber que son especies diferentes. Ya. Y bueno, y en algunos casos algunas son tóxicas y otras no. ¿Y críptico significa eso? Críptico es como escondido, Sí, como difícil oculto, sí, cosas así. de Y dilucidar. a eso le llaman, o sea, a veces hay incluso las pseudonisquias, que es un grupo de diatomeas que producen toxinas que es así, pueden afectar a los moluscos o ser acumuladas las toxinas en los moluscos y llegan a la gente a través de los moluscos. Hay muchas especies ahí. No sé, como ejemplo, 70 especies de ese género. eh, mm, y 29 de esas especies están reconocidas como productoras de toxinas. Entonces, bueno, la determinación o la identificación de esas pseudonisquias a veces son muy finitas, muy chiquitas, que hasta incluso en el microscopio electrónico es difícil de determinarlas. Determinarlas es decir, que ponerles un Claro. nombre, y entonces con la biología molecular ayuda, es una herramienta de mucha ayuda para los biólogos, para nosotros. Inés, Mm. el sector geográfico que más has estudiado, pero ¿hasta dónde llega el área que tú has En, podido en- observar? en realidad, nosotros como grupo de trabajo siempre nos hemos limitado básicamente a la costa de la provincia de Buenos Aires. Desde, en realidad, la Bahía San Borombón, cuando el trabajo ese que Sí, mencionaste de las rafidofisias fue la tesis de Delfina Aguiar Juárez, que ya, ella hizo su tesis conmigo ahí en La Plata, y con Ricardo Silva del INIDEP
que es un instituto de investigación pesquera allá en Argentina. Y entonces arrancamos, o sea, tenemos desde esa parte de la costa de la bahía San Borombón, que es como la última parte del Río de la Plata, y toda la zona costera, que ya es zona bien marina, Ujú. desde San Clemente del Tuyú, todo hasta al sur de Gesell, y después tenemos un área en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Negada, Bahía San Blas, que le llaman, y es un lugar donde hace ya supongo que más o menos 100 años, se introdujeron ostras japonesas. La ostra que era Crassostrea gigas, ahora es Magallanes gigas. Y eso, se introdujeron la- la- y se empezaron a reproducir, y ahí hay bancos de ostras. eh, y, mm, y hay gente ahora que se dedica a cultivarlas también en la misma zona, y eso se vende a restaurantes, incluso se exporta. Entonces, la Ya. provincia de Buenos Aires necesita tener, bueno, el control de si hay toxinas, o Claro. sea, el control de todas las cuestiones relacionadas con la venta de estas, ya sea desde análisis bacteriológicos, metales pesados y eso. Y nosotros lo que hacemos en ese proyecto es la parte de monitoreo de algas. Nosotros recibimos las muestras de agua, Mm. vemos eso, muestras de ostras se las mandan a SENASA, que son los que están. SENASA es el Servicio Nacional ¿De salud? sí, de salud agroalimentaria, no, de seguridad agroalimentaria. Ya. Y son ellos los que analizan la parte de toxinas en sí, porque son ellos la autoridad de aplicación en ese aspecto. Y bueno, y a través de la provincia de Buenos Aires, nosotros presentamos esos informes que mencionaste hace un rato, Ujú. junto con los resultados de los análisis de toxinas, se los presentamos a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, en esa zona del sur donde están las ostras, no ha habido problemas de toxinas. Ya. Así es como una zona más, también un poquito por ahí, un poquito más protegida. Ujú. Más al sur en la Argentina sí, o sea, esto está como en la parte norte de la Patagonia Argentina, Claro. un poco más al sur, en la zona de Chubut o en Río Negro, y ahí sí es donde hay mayores problemas con todo lo que es floraciones nocivas, particularmente de dinoflagelados, del mismo que tienen acá en muchos lados, el Alexandrium catenella. Mm. Esa es la especie como más importante, la que más afecta a todo lo que es la cosecha o de mariscos allá en Claro. Argentina. Para acá te quería traer precisamente con la siguiente pregunta, porque ¿cuáles son los paralelos que se pueden hacer respecto de esto que estás comentando, que Mm, ocurre en las costas mm, atlánticas mm, y lo que vivimos acá en la ecorregión subantártica? mm. Y en realidad, o sea, hay bastante diferencia, porque acá es como que tienen todas zonas más protegidas, toda la zona toda la zona de los fiordos o todo esto son como mares más cerrados, entonces, o lugares más cerrados, más protegidos, y además tienen muchos cultivos de peces y muchos mariscos, y tienen como una cultura, a pesar de que escuché no hace tanto que el otro día en alguna de las introducciones Mm. que Chile está de espaldas al mar. No estoy muy segura que Mm. sea así. En realidad Argentina sí está de espaldas al mar. Mm. No tenemos una cultura de comer pescado así tanto como en otros lugares. Por ahí en los últimos años también se ha puesto como más común y qué sé yo, Mm. pero es más. Entonces, y además la costa argentina no tenemos cultivos de peces. Ya. Ahora están hablando de esto de poner cultivos de peces acá en el canal de Beagle, pero no.
no hay nada, hay ahí algún enfrentamiento entre Mm, las opiniones de qué sí, es lo claro. que va a suceder. Pero bueno, no, entonces como que no tenemos tantos problemas con las floraciones algales nocivas. Ahí, o con Alexandrium, por ejemplo, está como más restringida la zona donde se produce, donde todos los años recurrentemente se producen floraciones en la zona de Chubut, por ejemplo, en la zona de Península Valdés, que es donde eh, crían o tienen sus crías las ballenas francas. Sí. En los últimos años ha habido algunos estudios que han realizado chicos de ahí de Puerto Madryn, o también son del CONICET o de la Universidad de ahí de San Juan Bosco. Ellos han detectado que, por ejemplo, ha habido problemas con las ballenas o han encontrado con ballenatos o que tienen que ver, que han tenido problemas ya sea por Alexandrium o en algunos casos también han encontrado eh, toxina, el ácido domoico, Ya. que es el que viene de las diatomeas, de las pseudonisquias. Las pseudonisquias son las que producen esas toxinas. Y después otro de las toxinas que sí las compartimos también con Ujú, los chilenos, son las diarreicas o las lipofílicas. Nosotros también tenemos algunos dinofisis, floraciones de dinofisis, de algunas especies que sí producen toxinas y bueno, y eso también se detecta. Y pasa lo mismo que acá en Chile, medio como que, a ver, los problemas con Alexandrium suceden en una época del año y hay vedas por mm. Alexandrium, y después en el resto del año que no hay Alexandrium aparecen los dinofisis. Entonces es como, o sea, Habría que pasar en veda. claro. Pero bueno, en realidad nosotros hemos tenido hace ya varios años, ahí en la costa de la provincia de Buenos Aires, tenemos algún trabajo también publicado con eso. No han sido tan comunes las intoxicaciones por toxinas lipofílicas, pero sí en el 2010 se detectaron toxinas. Hubo gente que tuvo que ir hospitalizada y todo por las cuestiones de las toxinas lipofílicas. Mm, Y bueno, y a partir de ahí es como que estamos tratando de que la gente, o al menos los médicos o la gente, los que están relacionados a las zonas turísticas, como los guardavidas o ellos, que mm. tengan que estén más alertas al respecto. Inés, y hablando de estar alertas, si llegaran a aprobar la instalación de Mm, salmonicultura aquí en el Canal Beagle al mm, frente, digamos, en el sector de sí, Ushuaia, evidente que va a afectar también a la zona chilena. ¿Cómo y podría ser eso si uno yo supongo, pudiera proyectarlo? eh, de todas maneras, esta es las. Bueno, últimamente hubo algún evento en Chile también, pero la zona, una de los eventos con mayor concentración de toxinas paralizantes en el mundo Mm, sucedió acá en el canal de Beagle. Fue reportada por gente del INIDEP en, mm, en Argentina, con una densidad celular de Alexandrium impresionante también. No me acuerdo los números mm, exactos, pero y yo creo que, o sea, el tema se van a aumentar los nutrientes. No es una zona o sea, es un estrecho relativamente. No conozco, yo como no estudio en esta parte, no conozco tanto las cuestiones oceánicas mm. acá, o de las corrientes y eso, pero supongo que puede llegar a afectar también a esta zona. ¿Y cómo afectaría? Por la cantidad de nutrientes que O sea, podría básicamente, generar claro, floraciones algales claro. nocivas. mm, podrían llegar a aumentar las floraciones algales nocivas en el caso de que suceda.
son cuestiones naturales, nunca sabemos si va a suceder o no, pero la probabilidad de que suceda es más grande, claro. Alta. Mm, Por último, quisiera, Inés, preguntarte por este tema en el que tú participaste como en el simposio Desafíos para la creación de una red iberoamericana para el estudio de exploraciones algales nocivas. ¿Qué avance tenemos en eso, digamos? Porque ya se sabe que los investigadores e investigadoras están trabajando, conocen sus trabajos, a veces mm. trabajan en conjunto. Pero qué importante es esto, cuántas posibilidades hay de contar con esta red. Sería fantástico, porque lo que nos sucede en Latinoamérica en general es que muchas veces no todos contamos con instrumental y con los conocimientos como para hacer todos los trabajos que hay que hacer Claro. relacionados a las floraciones nocivas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio solo hacemos taxonomía y tenemos posibilidades de acceder a microscopía óptica y a microscopía electrónica de barrido. No es que en nuestro laboratorio no hay posibilidades de hacer análisis de toxinas o análisis moleculares. Para Mm, eso ya nos hemos relacionado en realidad yo a partir del 2017 empezamos a trabajar con Francisco Rodríguez, que es otro de los investigadores que sí, en participó en el el simposio. simposio. Y bueno, y con él empezamos a hacer los análisis moleculares. O sea, recién a partir de esa época los empezamos a hacer. Eh, y, y bueno, Mm, esto de poder compartir, ya sea conocimientos o poder aprender a hacer o poder hacer análisis moleculares o hacer análisis de toxinas y ir aprendiendo distintas metodologías, y, y es una falta muy grande, no tenemos tanto apoyo económico nosotros como para tener mm. todas esas cosas. Así que, Bueno, a veces dicen que no hay que tener plata, hay que tener amigos. claro, bueno. Así que esperemos que esto Y sí eso fue logre eso. este proyecto que viene así encabezado por Máximo y bueno, y con otros colaboradores como Patricio Díaz Mm, y bueno, es una muy buena iniciativa como para que podamos relacionarnos todos y que podamos ir entrenando a otros investigadores más nuevos que vayan claro. viniendo como para que sigan haciendo lo que venimos haciendo y Bueno, aprender más entre todos. así es. Mm, Muchas gracias, Inés, bueno, por acceder a conversar con nosotros bueno, y muchas gracias. compartir tus conocimientos y tus Mm, apreciaciones. bueno, Nos muchísimas estaremos viendo gracias, entonces. Carol. Bien, este tipo de conversaciones son las que solemos tener en Somos Polo y todas estas conversaciones además siempre ustedes podrán encontrarlas en otros formatos. Uno de ellos es precisamente el origen de este trabajo que he denominado Polo, ¿cierto? Que es la Gaceta Digital de la Patagonia. En polo.umag.cl pueden encontrar artículos de diversas disciplinas científicas, todos ellos destinados a hablar acerca de el lugar que estamos habitando y los habitantes que estamos en este lugar. No solamente los seres humanos, por supuesto, sino que también otras especies con las cuales cohabitamos. También estos contenidos los compartimos en formato reducido en nuestro perfil de Instagram, @gacetapolo. Y como ustedes pueden apreciar ahora, además los estamos haciendo en video podcast para poder llegar a la mayor cantidad de gente, porque todos y todas tenemos derecho a acceder a esta información, sobre todo quienes habitamos la Patagonia, porque este es un lugar tan relevante en términos ecosistémicos que es parte de nuestra responsabilidad estar informados e informadas. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.